Si nos paramos a pensarlo un momento, vivimos rodeados de opiniones, ¿verdad? Pero, ¿cuántas de esas veces nos detenemos a pensar de verdad? Hoy vamos a analizar un fenómeno que es silencioso pero increíblemente real: el declive del pensamiento crítico. Y la clave, como vamos a ver, no está en la inteligencia, sino en algo mucho más profundo, en una elección que hacemos casi sin darnos cuenta. El síntoma es que es evidente, ¿no? Un bombardeo constante de opiniones, rápidas, seguras, muy emocionales. A primera vista podríamos pensar que esto es genial, que es un signo de debate, de vitalidad. Pero, ¿y si es justo lo contrario? ¿Y si esta avalancha de certezas es en realidad la prueba de que estamos evitando el trabajo, a veces bastante incómodo, de pensar a fondo? Esta imagen lo resume a la perfección. A un lado tenemos la opinión. Es un impulso, algo seguro, casi un estallido. Y al otro el pensamiento, un proceso mucho más lento, lleno de dudas, razonado, como una planta que necesita su tiempo para crecer. El gran problema de nuestro tiempo es que hemos invertido el proceso. Primero, adoptamos una convicción, y solo después usamos la razón para defenderla como sea. Y aquí, claro, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué hemos perdido por el camino? ¿Cómo es posible que algo como pensar, analizar o dudar, que siempre se han considerado virtudes, ahora se sientan casi como una carga, como algo a evitar? Bueno, pues vamos a intentar desgranar esto. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en la primera parte. Para entender qué hemos perdido, primero tenemos que saber qué es exactamente el pensamiento crítico. Y para eso, nada mejor que acudir a dos gigantes, Immanuel Kant y Hannah Arendt. Para ellos, pensar era, en esencia, un acto de rebeldía. Kant lo resumió en una frase mítica en latín: sapere aude. Atrévete a saber. Y aquí está lo más importante. Para Kant esto no era una prueba de inteligencia, no iba de ser más listo que nadie. Era una exigencia ética, un acto de valentía, el coraje de usar la propia razón en lugar de aceptar sin más las opiniones que nos dan ya hechas. Pero ojo, Kant también nos dejó una advertencia muy seria. En el momento en que la razón se cree dueña de la verdad absoluta y deja de hacerse preguntas, en ese preciso instante deja de ser crítica y se vuelve dogmática. Pensar de verdad no es tener todas las respuestas, es justo lo contrario, es mantener vivas las preguntas. Y esta idea conecta directamente con la filósofa Hannah Arendt. Ella, estudiando los horrores del siglo XX, llegó a una conclusión que pone los pelos de punta. El mayor peligro no es la maldad de un villano de película, sino algo mucho más común, mucho más silencioso, la simple y llana suspensión del pensamiento, la renuncia a pararse y a juzgar por cuenta propia. Y es que esto es un reflejo perfecto de nuestra realidad. Arendt lo llamaría la banalidad del pensamiento. Vemos a gente normal, informada, activa, que opina, se indigna y actúa sin haberse parado nunca a examinar los cimientos sobre los que construye toda su visión del mundo. No es por falta de capacidad, sino por un hábito muy peligroso, el de dejarse llevar por la corriente sin cuestionar el rumbo. Pasemos a la segunda parte de nuestro análisis. A ver, si pensar es tan importante, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué nos refugiamos en la certeza como si fuera un búnker? Para entender las razones psicológicas de esta huida, vamos a explorar las ideas de otros dos pensadores clave, Nietzsche y Freud. Nietzsche tenía una visión muy provocadora sobre la certeza. Para él, aferrarse a una idea de forma dogmática no era una señal de fortaleza, sino todo lo contrario, de debilidad. Lo veía como un síntoma de cansancio vital. Es como si el mundo, con toda su complejidad, nos agotara y necesitáramos construir un pequeño refugio de ideas simples para protegernos. Y aquí Nietzsche dio en el clavo sobre nuestro tiempo. Como muestra esto, cada vez defendemos menos las ideas porque creamos que son verdad y mucho más porque se han convertido en parte de nuestra identidad. Son como la camiseta de nuestro equipo, parte de lo que somos. La consecuencia de esto es enorme y muy peligrosa, porque cuando una idea se fusiona con la identidad de alguien, cualquier duda deja de ser un debate intelectual, se convierte en un ataque personal, en una amenaza directa a quienes somos. Dudar se siente casi como una traición. Y ahora, si añadimos la perspectiva de Freud, la cosa adquiere una nueva dimensión, casi clínica. Para él, el dogmatismo no es solo ignorancia, es algo mucho más inteligente, por así decirlo. Es una solución psicológica, una defensa que nuestra mente construye para protegernos de la ansiedad. ¿Y por qué es una defensa tan eficaz? Pues porque los beneficios son inmediatos, son un alivio rápido. Primero, reduce la abrumadora complejidad del mundo a ideas simples. Segundo, anestesia nuestros conflictos y dudas internas. Y tercero, nos da una sensación de coherencia, de tenerlo todo bajo control. Pensar de verdad, en cambio, significa renunciar a esa anestesia. Pero cuidado, porque esto no es solo un proceso individual o psicológico. Como bien señaló el filósofo Michel Foucault,
El entorno social en el que vivimos juega un papel clave. La sociedad moderna nos ofrece, por así decirlo, convicciones listas para usar. Foucault nos mostró algo fundamental. Nunca pensamos en el vacío. Siempre lo hacemos dentro de ciertos marcos o discursos que la sociedad nos da. Son como las reglas de un juego que definen qué se puede decir, qué es sensato y qué es una locura. El peligro es que a menudo creemos que estamos pensando libremente, cuando en realidad solo estamos repitiendo las jugadas que permite ese juego. Y aquí reside una de las claves del poder moderno. Ya no hace falta la censura o la prohibición directa. Es mucho más sutil y eficaz. Simplemente se nos ofrece un menú de opiniones precocinadas, kits de valores, paquetes de ideas que hacen que el esfuerzo de pensar por cuenta propia parezca un trabajo innecesario y, sobre todo, agotador. Y todo esto al final crea un ecosistema que fomenta la certeza, como vemos aquí. Por un lado, una educación que a veces premia más la respuesta correcta que la pregunta interesante. Por otro, redes sociales diseñadas para reforzar lo que ya creemos. Y finalmente un debate público donde discrepar se ve casi como una agresión. El resultado es que se aprende a opinar mucho antes de aprender a pensar. Así que, después de todo este recorrido, llegamos al veredicto. ¿Cuál es la raíz de este problema? Pues la respuesta, quizá, nos sorprenda. La conclusión es esta, y es la idea central de todo este análisis. La crisis del pensamiento crítico no es un problema de capacidad. No es que la gente sea menos inteligente, es un problema de deseo. Tenemos la capacidad de escalar la montaña del pensamiento, pero el sillón cómodo junto al fuego de la certeza es mucho más tentador. Esta tabla resume perfectamente el diagnóstico real. Creemos que el problema es la falta de información, cuando en realidad lo que hay es una preferencia por la certeza. Pensamos que es falta de capacidad, pero en el fondo es una renuncia por el coste emocional que tiene dudar. En resumen, no vivimos tanto en una sociedad engañada, sino una sociedad que en muchos aspectos ha elegido no pensar. ¿Y por qué se haría esa elección? Bueno, la respuesta es tan simple como incómoda, porque pensar de verdad con todas sus consecuencias, nos obliga a mirar el caos que hay debajo de la superficie, y eso no tranquiliza en absoluto. De hecho, hace todo lo contrario. Pensar de verdad te desarma, rompe la armadura de tus certezas, te expone, te deja vulnerable, y a menudo te aísla del grupo, que prefiere el calor de la convicción compartida. Te obliga a soportar la intemperie sin un refugio claro. La convicción, en cambio, es cómoda. Ofrece identidad, pertenencia, alivio. Y esto nos lleva a la reflexión final, que es quizá la más inquietante. El pensamiento crítico no es algo que nos hayan quitado, es algo a lo que, en muchos casos, hemos renunciado voluntariamente, porque desestabiliza. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio?